Era Nochebuena en Barcelona. La nieve caía suavemente sobre las ramblas iluminadas con miles de luces navideñas, cuando Carolina Vidal, 42 años, directora general de la editorial más prestigiosa de España, con 300 empleados y 80 millones de euros de facturación anual, cometió el error más humillante de toda su vida profesional. Estaba escribiendo un mensaje a su hermana, confesándole su secreto más vergonzoso, que llevaba 3 años enamorada en silencio de Daniel Martín, el viudo del Departamento de Correcciones que cada mañana le traía un café con leche sin que ella se lo pidiera. Un hombre con 2 hijos pequeños y un jersey azul desgastado que usaba todos los inviernos. Pero en lugar de enviar el mensaje a su hermana Lucía, lo envió directamente a Daniel. El mensaje decía todo, que soñaba con él cada noche, que su voz era lo primero que quería escuchar cada mañana, que daría cualquier cosa por ser parte de su familia. Carolina vio el error cuando ya era demasiado tarde. 2 palomitas azules. Él lo había leído. Su carrera, su reputación, su dignidad, todo destruido en un segundo por un dedo que tocó el contacto equivocado. Estaba redactando mentalmente su carta de dimisión cuando el teléfono vibró con la respuesta de Daniel. Solo 6 palabras que detuvieron su corazón. Dime cuál es tu verdadero deseo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Carolina Vidal había construido su impresionante imperio editorial sobre 3 pilares fundamentales e inquebrantables que había aprendido directamente de su padre, el visionario fundador de Editorial Vidal, antes de que un infarto masivo e inesperado se lo llevara trágicamente, cuando ella tenía apenas 25 años y acababa de terminar su máster en dirección de empresas en ESADE. Disciplina absoluta en cada aspecto de su vida, distancia emocional con todos los que la rodeaban, y perfección implacable en cada mínimo detalle de todo lo que hacía. A sus 42 años recién cumplidos, en una fiesta solitaria en su ático vacío, Carolina era considerada unánimemente una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo editorial español contemporáneo, una auténtica leyenda viva del sector que había conseguido transformar una pequeña editorial familiar barcelonesa, especializada originalmente en poesía catalana y autores locales, en un gigante empresarial con presencia consolidada en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y contratos millonarios firmados con los autores más prestigiosos y reconocidos del mundo hispanohablante internacional. Pero ese éxito extraordinario y envidiable había tenido un precio personal que muy pocos conocían y que ella misma se negaba a reconocer en voz alta, aunque por las noches, cuando la soledad de su apartamento de lujo se volvía insoportable, no podía evitar preguntarse si había valido la pena sacrificar todo lo demás. Sus empleados la llamaban a sus espaldas con un apodo que había llegado a sus oídos hacía ya varios años a través de una conversación escuchada accidentalmente en el baño: la Reina de Hielo. Un sobrenombre que, aunque fingía ignorar con toda la dignidad que podía reunir, la hería profundamente cada vez que lo escuchaba susurrado en los largos pasillos de moqueta gris de la sede central, ubicada en un elegante edificio modernista del Eixample barcelonés. No era un apodo completamente injusto, debía admitirlo en sus escasos momentos de honestidad brutal consigo misma durante las noches de insomnio. Carolina había aprendido muy joven, demasiado joven quizás, que en el mundo despiadado de los negocios españoles, las emociones eran un lujo peligroso que no podía permitirse bajo ninguna circunstancia, especialmente siendo mujer en una industria editorial dominada tradicionalmente por hombres de cierta edad que esperaban verla fracasar estrepitosamente para confirmar todos sus prejuicios machistas sobre las mujeres en puestos de poder. Así que había construido una armadura impenetrable, trajes de diseñador en tonos oscuros o rojos que comunicaban autoridad, cabello castaño rojizo siempre perfectamente peinado, maquillaje impecable que ocultaba cualquier rastro de las noches de insomnio que la atormentaban, y unos ojos verdes que podían congelar a cualquiera que osara cuestionar sus decisiones. Su despacho en el último piso del edificio de Editorial Vidal era un templo de minimalismo y control. Paredes blancas sin fotografías personales,
escritorio de cristal sin ningún objeto que revelara que detrás de aquella ejecutiva perfecta existía una mujer con sueños, miedos y una soledad tan profunda que a veces la ahogaba. Pero había algo que nadie sabía, un secreto que Carolina guardaba celosamente desde hacía exactamente 3 años. Daniel Martín había llegado a las oficinas de Editorial Vidal exactamente 3 años antes de aquella fatídica Nochebuena, en un septiembre lluvioso y melancólico que Carolina recordaba con una claridad casi dolorosa, porque había sido el día en que su vida empezó a cambiar sin que ella lo supiera. Era un hombre de 45 años, con el cabello oscuro y ondulado salpicado de algunas canas prematuras que en lugar de envejecerle le daban un aire distinguido e intelectual, unos ojos de un marrón cálido y profundo que parecían contener toda la tristeza acumulada del mundo, y un jersey azul marino de lana, desgastado por demasiados años de uso continuado, que se había convertido en su uniforme de invierno porque simplemente no podía permitirse el lujo de comprar ropa nueva cuando cada euro que ganaba debía ir destinado a sus hijos. En su expediente oficial de contratación, que Carolina había leído personalmente, y con detenimiento como hacía meticulosamente con todos los nuevos empleados que entraban en la editorial, había una nota manuscrita del Departamento de Recursos Humanos que le había encogido el corazón de una manera que no esperaba. Viudo desde hacía 2 años, padre soltero de 2 hijos pequeños, Marcos de 8 años que estaba en tercero de primaria y Luna de 6 años que acababa de empezar primero. La historia personal de Daniel Martín era una de esas tragedias devastadoras que parecían sacadas directamente de las novelas dramáticas más desgarradoras que su propia editorial publicaba cada temporada con gran éxito de ventas. Había sido profesor titular de literatura española e hispanoamericana en un instituto público de educación secundaria en Zaragoza, su ciudad natal y la ciudad donde había vivido toda su vida hasta la tragedia. Estaba felizmente casado con Elena, una pediatra vocacional que adoraba profundamente a los niños, tanto como adoraba incondicionalmente a su marido, una mujer menuda y alegre que iluminaba cada habitación en la que entraba con su sonrisa contagiosa. Tenían una vida perfecta, en un piso pequeño pero luminoso cerca del Parque Grande, con planes de verano que incluían viajes a la playa y sueños de futuro que parecían infinitos. Y entonces Elena enfermó, un cáncer de páncreas que los médicos detectaron demasiado tarde, cuando ya no había nada que hacer excepto despedirse. 6 meses de agonía durante los cuales Daniel vio cómo la mujer que amaba se consumía día a día mientras él intentaba mantener la normalidad para sus hijos, que eran demasiado pequeños para entender por qué mamá ya no podía jugar con ellos. Elena murió una noche de marzo, con la mano de Daniel entre las suyas y una sonrisa en los labios porque al menos no estaba sola. Después del funeral, Daniel no pudo seguir en Zaragoza. Cada calle, cada parque, cada rincón de aquella ciudad le recordaba a Elena. Vendió el piso, pidió una excedencia en el instituto y se mudó a Barcelona con sus 2 hijos para empezar de nuevo. El trabajo en Editorial Vidal no era lo que había soñado. De profesor de literatura a corrector de pruebas, con un sueldo que apenas alcanzaba para pagar el alquiler de un pequeño apartamento en Hospitalet y las actividades extraescolares de los niños. Pero no le importaba. Lo único que le importaba era Marcos y Luna, las 2 razones por las que cada mañana encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Y entonces estaba ella, la reina de hielo. La primera vez que Daniel le llevó un café con leche a Carolina fue completamente accidental, un pequeño capricho del destino que ninguno de los dos podía haber anticipado y que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Era su segunda semana trabajando en la editorial. Todavía estaba aprendiendo dónde estaba cada departamento y cada máquina y quién era exactamente cada persona en aquel edificio laberíntico de 6 plantas cuando se cruzó con ella por casualidad en el ascensor principal del edificio. Carolina bajaba del último piso ejecutivo con expresión concentrada y seria, completamente absorta en sus pensamientos, y un maletín de cuero italiano, lleno de manuscritos que debía revisar durante el fin de semana. Daniel subía de la cafetería de la planta baja, con 2 cafés con leche en las manos, porque había quedado con un compañero del departamento de correcciones que finalmente no apareció,
porque se había puesto enfermo. El ascensor antiguo se detuvo bruscamente entre el tercer y el cuarto piso por un fallo eléctrico menor que duró apenas 3 minutos, pero que a Daniel le parecieron una eternidad incómoda, atrapado en aquel espacio reducido, con la mujer más intimidante de toda la empresa. Carolina maldijo en voz baja, con una expresión de frustración, porque llegaba tarde a una reunión importante con unos inversores extranjeros. Y Daniel, sin pensarlo 2 veces, y siguiendo un impulso que no supo explicar, le ofreció amablemente el café con leche que le sobraba. Ella lo miró con genuina sorpresa, sus ojos verdes estudiándolo durante un momento que pareció eterno. Nadie en toda la empresa le ofrecía nunca nada espontáneamente. Todos la evitaban cuidadosamente en los pasillos, le tenían un miedo casi reverencial, o simplemente asumían automáticamente que una mujer de su posición y su aparente frialdad no necesitaba ni apreciaba pequeños gestos de amabilidad cotidiana. Aceptó el café con un gracias seco, pero no desagradecido, y cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, cada uno siguió su camino. Pero al día siguiente, Daniel volvió a subir a la planta de dirección con un café con leche. Y al día siguiente, y al siguiente. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque había visto algo en los ojos de aquella mujer detrás de toda esa frialdad profesional que le recordaba a su propia soledad. Quizás porque el simple acto de hacer algo amable por alguien le hacía sentir que todavía era capaz de conectar con el mundo después de meses de vivir como un autómata. Carolina nunca le pidió que dejara de hacerlo. Nunca le dio las gracias efusivamente, ni inició una conversación más allá de un saludo cordial. Pero cada mañana, cuando Daniel aparecía en su despacho con aquel café con leche en la mano y aquella sonrisa tímida que parecía pedir disculpas por existir, algo se movía dentro de ella, algo que había estado congelado durante demasiado tiempo. Era el 24 de diciembre a las 7:30 de la tarde, y Carolina Vidal seguía completamente sola en su espacioso despacho de la última planta, mientras la inmensa mayoría de sus 300 empleados ya habían marchado hacía horas a celebrar la Nochebuena con sus familias, sus parejas y sus seres queridos. A través de los amplios ventanales de cristal que ocupaban toda la pared sur de su despacho minimalista, podía contemplar Barcelona iluminada como un árbol de Navidad gigantesco y espectacular, con las miles de luces brillantes del puerto olímpico, centelleando a lo lejos, sobre las aguas oscuras del Mediterráneo, y la silueta inconfundible de la Sagrada Familia de Gaudí, recortándose majestuosamente contra un cielo invernal que empezaba a soltar los primeros copos de nieve del invierno, algo extraordinariamente raro en Barcelona, que hacía que aquella noche pareciera todavía más mágica. Debería estar en su casa a esa hora tan tardía de la víspera de Navidad. Bueno, en realidad no tenía absolutamente a nadie esperándola con ilusión en su lujoso ático de 200 metros cuadrados del Paseo de Gracia, el apartamento más caro que había podido comprar con el dinero ganado en años de trabajo incansable, pero que se sentía vacío y frío como una tumba elegante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Su hermana pequeña Lucía vivía en Madrid desde hacía 8 años con su marido Andrés, un arquitecto encantador, y sus 3 hijos pequeños que Carolina adoraba, aunque apenas veía más de 2 o 3 veces al año. Lucía la había invitado calurosamente a pasar las fiestas navideñas con ellos en su casa acogedora de Pozuelo, pero Carolina había rechazado la invitación alegando un trabajo urgente e inaplazable que en realidad no existía en absoluto. La verdad dolorosa era que no soportaba ver la felicidad radiante y natural de su hermana, no por envidia mezquina, sino porque cada abrazo entre Lucía y Andrés, cada risa de los niños abriendo regalos, le recordaba con crueldad todo lo que ella no tenía y probablemente nunca tendría: un marido que la mirara con adoración, hijos que corrieran a abrazarla cuando llegara a casa, una familia propia en lugar de un apartamento vacío y frío donde el único sonido era el de sus propios pasos. Cogió el teléfono para escribirle a Lucía, como hacían cada Nochebuena desde que eran adolescentes. Era su tradición secreta, confesarse mutuamente sus deseos más profundos, aquellos que jamás dirían en voz alta, y este año Carolina sabía exactamente qué escribir.
Sus dedos volaron sobre la pantalla. Lucía, ¿sabes cuál es mi deseo de Navidad? Querría que Daniel Martín, el corrector viudo que me trae café cada mañana, me mirara algún día como algo más que su jefa. Llevo 3 años observándole. 3 años imaginando cómo sería despertar junto a él, ser parte de su familia. Que sus hijos me llamaran mamá. Es patético, lo sé. La reina de hielo enamorada de un empleado que probablemente ni siquiera sabe que existo como mujer. Pero ese es mi deseo. Pulsó enviar sin releer, y entonces vio el nombre del destinatario. No era Lucía, era Daniel Martín. El mundo entero de Carolina se detuvo en seco, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa cósmico, en el momento exacto y terrible en que aparecieron las 2 palomitas azules de confirmación junto a su mensaje enviado por error. Daniel lo había leído. No había absolutamente ninguna vuelta atrás posible. No había manera humana de borrar lo que acababa de escribir con sus propios dedos, de inventar una excusa mínimamente creíble que explicara aquel mensaje devastador, de fingir de manera convincente que había sido una broma pesada entre amigas o un error inexplicable del autocorrector del teléfono. Acababa de confesar sin filtros sus sentimientos más íntimos, sus fantasías más secretas y sus deseos más vergonzosos al hombre que durante exactamente 3 años había mantenido cuidadosamente a una distancia profesional impecable, al empleado al que apenas dirigía unas palabras educadas cada mañana cuando él le traía devotamente el café con leche, al viudo que probablemente seguía llorando desconsoladamente a su esposa muerta cada noche cuando sus hijos dormían. Carolina se levantó bruscamente de su silla ergonómica de cuero, con las piernas temblando violentamente bajo su falda de tubo, y caminó tambaleándose hasta el ventanal más grande, apoyando la frente ardiente contra el cristal helado, mientras contemplaba con ojos nublados las luces navideñas de Barcelona, difuminadas por las lágrimas silenciosas que no podía contener por más que lo intentara. Su carrera brillante de casi 2 décadas había terminado en un instante de descuido imperdonable. ¿Cómo iba a volver a mirar a Daniel directamente a los ojos el próximo día laborable? ¿Cómo iba a dirigir con autoridad una empresa de 300 empleados cuando todo el mundo supiera inevitablemente que la temida reina de hielo se había enamorado patética y desesperadamente de un humilde corrector de pruebas viudo? El teléfono vibró en su mano temblorosa con una notificación de mensaje nuevo. Carolina tardó casi 1 minuto completo de angustia en reunir el valor necesario para mirar la pantalla iluminada. 6 palabras. Solo 6 palabras. Dime cuál es tu verdadero deseo. Antes de que pudiera procesar lo que significaba aquella respuesta, llegó otro mensaje. Porque si tu verdadero deseo es lo que has escrito, yo llevo 3 años trayéndote café cada mañana, esperando que algún día me vieras como algo más que el viudo triste del departamento de correcciones. Estoy en la puerta del edificio. Baja si quieres que este deseo se haga realidad. Carolina salió corriendo de su despacho. Daniel estaba esperando pacientemente, bajo la marquesina de cristal y acero del elegante edificio modernista de Editorial Vidal, con su jersey azul desgastado de siempre, cubierto de pequeños copos de nieve blanca y una sonrisa nerviosa y esperanzada que Carolina nunca le había visto en todos los años que llevaban trabajando en el mismo edificio. Se quedaron mirándose fijamente el uno al otro durante un momento que pareció absolutamente eterno, suspendido en el tiempo, la nieve cayendo suavemente a su alrededor, como en una de esas películas navideñas románticas norteamericanas que Carolina veía a escondidas y sin confesarlo a nadie en su apartamento vacío del Paseo de Gracia, sin saber exactamente qué decir, sin saber cómo romper los 3 años de silencio profesional estricto y distancia calculada que habían construido cuidadosamente entre ellos. Fue Daniel quien encontró el valor para hablar primero, con una voz temblorosa, pero sincera. Le contó pausadamente que la primera vez que la vio de verdad, aquel día memorable del ascensor averiado entre plantas, supo instintivamente que había algo extraordinariamente especial en ella, escondido bajo toda aquella aparente frialdad profesional. No la distancia glacial que todos veían y temían, sino una vulnerabilidad profunda y conmovedora que se asomaba brevemente en sus ojos verdes cuando pensaba que absolutamente nadie la estaba mirando ni prestando atención.
Le dijo con emoción contenida que los cafés con leche de cada mañana que llevaba religiosamente a su despacho no eran simplemente gestos de amabilidad educada hacia una superiora. Eran excusas elaboradas para poder verla, aunque fuera solo unos segundos, para escuchar su voz aunque fuera únicamente un gracias apresurado y frío, para sentirse cerca de alguien que inexplicablemente le hacía olvidar temporalmente el dolor sordo y constante que arrastraba penosamente desde la muerte prematura e injusta de Elena. Le confesó con la voz entrecortada que había escrito cientos de mensajes que nunca se atrevió a enviar, cartas de amor que guardaba vergonzosamente en un cajón cerrado de su escritorio en el departamento de correcciones, poemas terriblemente cursis y sentimentales que escribía por las noches silenciosas cuando Marcos y Luna dormían profundamente y la soledad de su pequeño apartamento se volvía tan insoportable que sentía que se ahogaba. Carolina escuchó todo esto en silencio absoluto, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas, cuidadosamente maquilladas, lágrimas sinceras que la temida reina de hielo nunca jamás se había permitido derramar delante de absolutamente nadie en toda su vida adulta, ni siquiera en el funeral de su propio padre. Y luego habló ella también. Le contó de su padre muerto demasiado joven por aquel infarto que nadie esperaba, de la responsabilidad enorme y abrumadora de dirigir una empresa que heredó antes de estar emocionalmente preparada para ello, de los años interminables construyendo muros cada vez más altos y más gruesos para protegerse de un mundo empresarial que parecía determinado y decidido a destruirla por ser mujer en un puesto de poder. Le habló con voz entrecortada de las noches interminables en su ático vacío y frío, del paseo de Gracia mirando el techo blanco sin poder dormir, preguntándose amargamente si alguna vez en su vida conocería lo que realmente significaba ser amada de verdad por alguien que la viera tal como era realmente, con todas sus imperfecciones y sus miedos y sus inseguridades. Cuando Daniel la invitó con voz esperanzada a pasar la Nochebuena con él y sus 2 hijos pequeños en su modesto apartamento de Hospitalet, Carolina dijo que sí sin dudarlo ni un solo segundo, sin pensarlo 2 veces, como si toda su vida hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. El apartamento de Daniel en el barrio obrero de Hospitalet de Llobregat era pequeño, modesto y humilde, con muebles de segunda mano comprados en el Wallapop y paredes que necesitaban urgentemente una mano de pintura fresca para tapar las manchas de humedad. Pero había un árbol de Navidad natural que perfumaba toda la sala con olor a bosque, decorado amorosamente con manualidades de papel de colores y purpurina que habían hecho Marcos y Luna con sus propias manos durante semanas de preparación ilusionada, y olía maravillosamente a canelones caseros tradicionales que Daniel había preparado pacientemente siguiendo al pie de la letra la receta manuscrita de su abuela aragonesa que guardaba como un tesoro familiar. Los niños recibieron a Carolina con la naturalidad absolutamente desarmante y sin prejuicios de los pequeños que todavía no han aprendido a juzgar a las personas por su posición social o su apariencia exterior. Luna, con sus 6 años de inocencia pura, le enseñó orgullosa todos sus dibujos de princesas y unicornios guardados en una carpeta especial. Marcos, más tímido pero igualmente encantador con sus 8 años de curiosidad infinita, le habló apasionadamente de su equipo de fútbol favorito, el Barça, y de su jugador preferido, y durante la cena familiar Carolina se descubrió riendo con una libertad genuina y una alegría espontánea que sinceramente no recordaba haber sentido nunca en toda su vida adulta de responsabilidades y máscaras profesionales. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir agotados pero felices, Daniel y Carolina se quedaron completamente solos, sentados muy juntos en el sofá desgastado pero cómodo del pequeño salón, hablando en voz baja y mirándose a los ojos hasta que las campanas de todas las iglesias de Barcelona empezaron a sonar alegremente a medianoche, anunciando oficialmente la llegada de la Navidad. Y cuando Daniel le preguntó mirándola fijamente a los ojos cuál era su verdadero deseo más profundo, el más íntimo y secreto, el que nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta, ni siquiera a su propia hermana, Carolina respondió con la verdad más simple, más aterradora y más liberadora de toda su vida,
Quería dejar de ser para siempre la reina de hielo solitaria que todos temían. Quería tener una familia propia que la esperara en casa cada noche. Quería despertar cada mañana sabiendo que alguien la amaba incondicionalmente con un café con leche caliente y una sonrisa genuina. Quería que Marcos y Luna la llamaran mamá algún día no muy lejano. Daniel no dijo absolutamente nada en respuesta a aquella confesión tan íntima y vulnerable. Simplemente se acercó a ella con ternura infinita. Le tomó el rostro suavemente entre sus manos cálidas y la besó con toda la dulzura y todo el amor contenido de 3 años de espera silenciosa. Un año después de aquella Nochebuena mágica e inolvidable, Carolina Vidal ya no pasaba las fiestas navideñas sola y deprimida en su ático vacío y frío del elegante Paseo de Gracia barcelonés. Las pasaba feliz en un nuevo apartamento luminoso y espacioso en el tranquilo barrio residencial de Sarriá, lo suficientemente grande y acogedor para una familia de 4 personas, decorando el árbol de Navidad con Marcos y Luna, mientras Daniel preparaba pacientemente los canelones tradicionales de su abuela aragonesa en la cocina. Seguía siendo la directora de Editorial Vidal, seguía siendo exigente y profesional en su trabajo, pero ya nadie la llamaba la reina de hielo, porque la mujer que ahora sonreía en los pasillos, que conocía los nombres de los hijos de sus empleados, que a veces llegaba tarde porque había tenido que llevar a Luna al colegio, no tenía nada de hielo. Y cuando alguien le preguntaba qué había cambiado, ella sonreía y decía que simplemente había aprendido que a veces los errores más vergonzosos son en realidad regalos del destino disfrazados. Si esta historia te ha recordado que a veces los errores más humillantes se convierten en las mayores bendiciones, que el amor puede encontrarnos en los lugares más inesperados, y que nunca es demasiado tarde para derribar los muros que hemos construido alrededor de nuestro corazón, deja una pequeña huella de tu paso aquí abajo. Un gesto sencillo que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si has llegado hasta el final, si has elegido acompañar a Carolina desde su despacho solitario hasta el calor de una verdadera familia, entonces esta historia ahora también vive en ti, porque las historias más hermosas no hablan solo de mensajes enviados por error y coincidencias afortunadas. Hablan de personas solas que encuentran el valor de mostrarse vulnerables, de corazones congelados que aprenden de nuevo a latir y de deseos de Navidad que se hacen realidad cuando menos lo esperas.